energética. Contamos con la primera a cargo del ingeniero José Manuel Muñoz Villalobos. Él es ingeniero industrial en mecánica con más de 50 años de trayectoria en el sector eléctrico y energético. Fue subdirector de generación de la Comisión Federal de Electricidad y ha desempeñado diversos cargos técnicos y directivos en generación, innovación tecnológica y desarrollo de proyectos. Es miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía y consultor en política energética y proyectos de generación eléctrica. Ha publicado numerosos trabajos técnicos y de análisis sobre eficiencia energética, generación y política energética en México, para el cual pido un gran aplauso. Bueno, como leyó la compañera en mi semblanza, pues yo opino de política energética y tengo muchos años en este medio y en este mundo, y entonces, me piden que hable de medidas necesarias de política energética, bueno, pues esto es lo que preparé. Esto en realidad es una síntesis de algo que he venido trabajando y que se podría convertir en un libro. Bueno, y empiezo por decir algo que podría ser obvio y que es que el consumo de energía es un fenómeno social, por tanto es público, es político y de interés público, requiere de la intervención estatal, requiere de la regulación y necesariamente requiere del consenso y de la participación social para que, ¿le podemos subir un poco?, los fenómenos involucrados en esto sean debidamente regulados, planeados y para que todos sus actores obtengan lo justo sin beneficios indebidos y sin costos desproporcionados. Y luego pues paso a lo que es importante, que es que los sistemas energéticos de generación, de transmisión, de distribución de energía y el propio consumo tienen implicaciones ambientales y sociales, o sea, no están ocultos y no son inocuos. Afectan las poblaciones, afectan los espacios públicos, producen emisiones de gases de efecto invernadero, aprovechan de manera masiva los diversos recursos naturales y por último interactúan con la industria de los países, lo que también la industria es un producto de la sociedad. Entonces, todo esto hace indispensable que los fenómenos de la energía sean regulados, vigilados y que la sociedad esté atenta y vigilante y exigente a ellos. Bueno, un poquito menos. Ok, y el principal efecto de la emisión de gases de efecto invernadero, y esto es algo que se dice mucho, que todo el mundo lo conoce, pues es el calentamiento global y la afectación al clima de esa pequeña capa que envuelve el planeta Tierra. Y como dijo Barack Obama, ahora que no lo quieren ahí en Estados Unidos, no hay otro planeta, no hay planeta B y por tanto no hay plan B. Y bueno, pues otra vez las evidencias, yo no estoy dedicado a esto y no me gustan las presentaciones estridentes, pero cada verano decimos lo mismo. El año pasado no estuvo tan severo y el año antepasado menos, y entonces las noticias están llenas de eventos, de afectaciones, de muertes, de incendios, etcétera. Ahora sí, adelante, por favor. Y cuando digo algunos datos harto conocidos, pues es la historia de las emisiones es aburrida, simple y sencillamente aumentan cada año más y cada año más. Hay solamente el bajoncito de la pandemia y seguimos creciendo. Adelante, por favor, 38.000
110 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Adelante, por favor. Y la emisión del CO2, del dióxido de carbono, del principal gas de efecto invernadero, un poco más adelante, produce el calentamiento global, y el calentamiento global es aún más notorio que la temperatura de la atmósfera va para arriba de manera escandalosa y preocupante. Adelante, por favor. Y por ahí una conclusión del programa de investigación en cambio climático y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, donde dice que ya se rebasó el famoso límite de 1.5 grados centígrados con respecto a la historia de temperatura registrada, y que es la única que existe. Por favor, todo esto lo sabemos, yo no estoy diciendo aquí nada nuevo. La pregunta es, ¿qué hacemos para revertir esta catástrofe? ¿Qué debemos actuar? Y pues me refiero a nuestro país, y ya sé que nuestro país es pequeño, pero cada país, cada parte tendrá que hacer lo suyo. Y si lo hacemos, hasta podríamos ser líderes mundiales en términos técnicos y morales del combate al cambio climático. Adelante, por favor. Bueno, pues las principales fuentes. Yo cada vez que renuevo esta plática, y ya tengo, insisto, varios años pensando y trabajando y calculando, pero cada vez que lo hago me vuelvo a sorprender. Hay principalmente dos fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que ver con los sectores que consumen combustible, lo queman y mandan sus gases, su dióxido de carbono a la atmósfera. Y aquí viene, insisto, la sorpresa. La mitad en el 2023 era el 48.8% del consumo de energía, 2.586 petayules, donde el total nacional fue 5.261 petayules. La mitad corresponde al transporte. Y de esa mitad, el 63% es gasolina. Y luego sigue en menor proporción el diésel y otros combustibles. Más adelante, por favor. Bueno, y la generación de electricidad es la otra mitad donde para generar electricidad se consumieron 2.682 petayules, y eso es básicamente gas, carbón, petróleo, aceite pesado, diésel. Adelante, por favor. Y por ejemplo, de este año, y aunque está en la información de la CENER, no entiendo por qué no repiten los formatos. Yo tardé un buen rato en entender dónde estaban los datos, pero pues nada más ver que de gasolinas y nafta se consume esa barrota grandota, y el segundo lugar, la tercera parte es diésel, pues es cuando debemos decir, tenemos un problema con nuestro sistema de transporte basado en automóviles particulares, cuyos motores en su punto de máxima eficiencia no llegan ni a 30%, y que en su punto de parado en el semáforo son solamente máquinas que queman el combustible sin ningún provecho y producen gases de efecto invernadero. Adelante, por favor. Y bueno, esta es una comparación escandalosa. 1.600 petayules de gasolina, que es prácticamente la totalidad de lo que consume en el último año la generación de electricidad. O sea, tenemos un problema con el río de gasolina que se convierte en dióxido de carbono. Más adelante, por favor. Todos son datos del Sistema de Información Energética de la CENER, salvo algunas elaboraciones mías.
Y luego, bueno, pues aquí para las emisiones de transporte, ahí están en 2 años el consumo de gasolina y sus emisiones de CO2, el consumo de diésel, querosenos que tiene que ver con el combustible de aviación, algo de gas LP, muy poquita electricidad, algo de combustóleo que sigo sin saber dónde se quema para moverse y muy poquito gas natural. Bueno, adelante por favor. Ahí. E insisto, pues yo me sorprendo con lo que veo y quizás de un año para acá se me olvidó, ya lo tengo confundido ahí en la memoria, pero estamos quemando muchísimo gas. Y hace un rato, y siempre pues estamos con la misma cuestión de que si se quema aceite residual, que no hay que hacerlo, que ya por favor dejemos de quemar carbón. Yo mismo decía, escandalizado, se quema mucho diésel. Pues no, la principal fuente energética de la generación de electricidad es gas natural. Adelante, por favor. Y aquí viene, ¿alguien me podrá conseguir una botellita de agua? Por favor. Consumo de combustibles en generación eléctrica. Y esto es lo que yo les quería decir. Gas natural es esto, el total es este, y todos los demás combustibles, carbón, diésel y residual, ya no pintan. O sea, nos torturamos diciendo, ya hay que sacar el carbón, ya hay que sacar el combustóleo, ya no hay que comprar, dice que es muy caro. Pues el SENACE, ¿no hay alguien aquí del SENACE? Porque voy a hablar mal y bien de ellos. Sí, son odiosos, pero los del SENACE son excelentes en el despacho económico. Y entonces, gracias, señorita. Y entonces, la prueba está ahí. ¿Cuánto combustible de los otros se consume? Muy poco. Gracias. Adelante, por favor. Y entonces, esa misma gráfica, ahora en porcentaje, el 80 plus del energético para generar electricidad es gas. Y también aquí hay que preocuparse, porque entonces, ¿qué hace el diésel y el carbón y el residual? Ya van de salida, pero además el gas que debería usarse para otras cosas y que además es importado, es el combustible que mayoritariamente se usa para generar electricidad. Adelante, por favor. Y por supuesto, las emisiones de dióxido de carbono producidas por todos los combustibles. Esas son las emisiones totales y esa es la emisión del gas y esas son las emisiones de los otros 3 energéticos. Adelante, por favor. Bueno, y entonces ahora sí, para lo que me invitó Julio César Rentería. ¿No está Julio César? No lo veo. Bueno. Entonces, ¿en qué medidas de política energética estoy pensando y le he estado trabajando en los últimos años? Y la primera es mucho más transporte masivo, pero es transporte masivo de carga y de pasajeros. Y entonces en cada medida, en cada recomendación, aquí en medio y con margen adentrado estoy poniendo el requerimiento. ¿Qué se requiere para tener más transporte masivo? Una firme decisión estatal y una igualmente firme y amplia exigencia social. Si no existe ese binomio,
no va a haber transporte masivo y no va a haber disminución de consumo de gasolina de los automóviles y no va a haber disminución de emisión de gases de efecto invernadero por ese ineficiente sistema de transporte. En México hay 54 millones de vehículos automotores y aumenta cada año otro millón. Y para comprobarlo está, la primera versión de este trabajo ya tiene más o menos un año y entre que lo hice el año pasado y ayer o antier que revisé la estadística, hay 1 millón de automóviles adicionales. En México se producen, y este es un problema porque es parte del PIB, de nuestra fuente de riqueza, se producen 300,000 vehículos por año, 369,000 en junio pasado, y de esos 50,000 se quedan para el mercado local. Adelante, por favor. Eso es parte de la información del INEGI. Y además de aumentar las emisiones y seguir contribuyendo al calentamiento global, estamos llenando las calles de autos cuya velocidad cada año es más baja, con lo que se aumenta la emisión de humos en cada kilómetro y por tanto vamos a terminar llenando las calles de carros que un día se van a parar. Y ahí la llevamos, cada vez es más lenta la velocidad. Pero entonces, como decía hace un rato Julio César, tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias es que ya tenemos una parte del camino andado, ya tenemos inicios muy importantes. Y esos inicios muy importantes son 8 ciudades del país, más la zona metropolitana del Valle de México, que equivaldría a otras 8 ciudades o más, que tienen grandes sistemas de transporte colectivo. Y grandes sistemas son 240 millones de viajes por mes. Pero esos 240 millones de viajes por mes, de los cuales en la zona metropolitana de la Ciudad de México son 175, es, como decían los comentaristas del Mundial de Fútbol, jugaron muy bien, controlaron la pelota, pero no es suficiente. Entonces, acá no es suficiente con 240 millones de viajes por mes. Hace falta mucho más. Adelante, por favor. Esta información es del INEGI, se llama parque vehicular, no, esta no es parque vehicular, pero es transporte colectivo. Y es importantísimo, o sea, ¿cómo se dice cuando algo es muy precioso para uno? La niña de los ojos. Es importantísimo que tengamos sistemas de transporte colectivo en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Pachuca, en Acapulco, en Ciudad Juárez, en Ciudad Chihuahua. Es importantísimo. Y hay veces que se ven descuidados. El metro de la Ciudad de México creció y se aplanó. El Metrobús de la Ciudad de México creció y ya. El Metrobús de Ciudad Juárez y de Chihuahua les costó sangre. Cada presidente municipal y cada gobernador o empujaba un poquito y lo criticaban o lo dejaba ahí botado, y entonces es algo valiosísimo y lo tenemos medio abandonado. Y hay ciudades como León, Guanajuato, donde creo que es mal visto que lo diga en estos tiempos, pero León, Guanajuato tiene el sistema más eficiente en número de viajes por habitante. Entonces, hay que voltear a vernos, aprender de nosotros mismos y luego, bueno, adelante, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos? Y cada vez que escribía algo me acordaba de Julio César, o sea, propuestas, medidas energéticas. Primera medida, trenes urbanos e interurbanos. Ya hay el metro de Monterrey, el de Guadalajara, el metro grandotote de la Ciudad de México, el tren a Toluca, el tren al Felipe Ángeles y a Pachuca. Está bien, ya hay,
requiere más, pero entonces, en margen adentrado y en otro tipo de letra, requerimos de una firme decisión del gobierno federal, o sea, una firme, una sostenida, no tibiedades ni declaracioncitas, una firme decisión del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de cada municipio y de amplia exigencia social de grupos locales y también nacionales. Bueno, primera. Segunda, trenes ligeros, es una variante del anterior, como el que hay en el sur de la Ciudad de México, el que era el tranvía, que por cierto es una tristeza tremenda ver que el tranvía existe desde el siglo XIX y chin, lo recortamos y quedó un tramito de Tasqueña a Xochimilco. Entonces, ¿qué se requiere? Firme decisión de los gobiernos estatales, de cada municipio, y también exigencia social nuestra. Y yo diría es más difícil la exigencia social que la decisión gubernamental. Somos necios. Siguiente, por favor. ¿Podemos avanzar? Y cuando digo trenes ligeros pues, es porque precisamente puede haber trenecitos de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, y no necesariamente las grandes estructuras e infraestructuras. Bueno, metrobuses, igual, que los metrobuses empezaron siendo de diésel y la línea, no me acuerdo cómo se llama, la que va, ya se me olvidó, de la Ciudad de México, ya es de vehículos de baterías. ¿Qué se requiere? Firme decisión, exigencia social. Y luego, autobuses de 12, de 18 metros, los autobuses grandotes, que pueden ser de diésel. O sea, el hecho de que sean de diésel es ya consumo menor de combustible por cada pasajero. Yo a Sergio Benito Osorio, cuando estaba en RTP, hice el calculito, y era un autobús de 18 metros, a partir de 4 pasajeros, ya consume menos combustible y menos emisiones que si fueran los pasajeros en un autobús. Quiere decir que si en lugar de 4 le metemos 80, entonces abatiremos las emisiones. ¿Y qué se requiere? Firme decisión, principalmente de cada municipio, y amplia exigencia social. Trolebuses. Ahora, yo no sé cómo se resuelva la ecuación de poner trenes ligeros, trenes pesados, autobuses y metrobuses, no sé, pero de que sirven, funcionan y evitan emisiones también. Y aquí, por ejemplo, en trolebuses, yo quisiera que la presidenta Sheinbaum mantuviera la intención que tuvo cuando fue jefa de gobierno, porque en su gestión se compraron 500 trolebuses, y además trolebuses muy avanzados que son de trole y de cable, pero también tienen batería. Lo mismo, firme decisión estatal, gubernamental, y exigencia de la sociedad. Siguiente, por favor. Ayudan cualquier tipo de transporte, ya una combi con 8 pasajeros, con 6, con 10, ya ayuda. Siguiente, por favor. Y luego, el doctor Rojas el domingo pasado, el sábado pasado que lo vi, le platiqué porque Rojas siempre ha sido un convencido del papel enorme de las emisiones por la gasolina. Y entonces me decía, la idea es de él, hay que deshacernos de la ilusión de que los automóviles eléctricos individuales aportan, o sea, no aportan, no descongestionan las calles, contribuyen a saturar la vía pública. No tenemos a la fecha una solución de reciclaje de los monstruos de baterías. No vamos a sustituir con automóviles eléctricos chiquitos fabricados aquí o grandotes traídos de China,
No vamos a sustituir los 54 millones de vehículos que hay circulando. Y si lo hiciéramos sería una tontería porque se iban a atorar en las calles. Y además, y también esto es producto de ponerse a pensar y calcular, y a mí no me quedaba claro esto, y es, cada millón de vehículos eléctricos conectados a la red para cargar sus baterías serían 15,000 megawatts necesarios de capacidad adicional que no está en ninguna planeación, no está, punto. Y entonces, ¿qué requerimos? Firme decisión de los gobiernos estatales de cada municipio y una amplia exigencia social de que por favor, o sea, es muy bonito tener automóviles nuevos, relucientes, brillantes, colores metálicos, cromo, asientos preciosos, pero por favor, llenamos las calles de máquinas que se van a quedar atoradas. Siguiente, por favor. Otra medida, no ilusionarnos con el transporte individual en motocicletas. Yo ya circulo menos porque no estoy trabajando de tiempo completo, pero hace poco vinieron por mí un chofer y me llevó por el primer piso del periférico y entonces se dice, la raya que divide los carriles es el carril de las motocicletas, que no es reglamentario. Pues a las 8 de la mañana, el periférico sur, entre Perisur y San Jerónimo, la raya, o sea, el carril virtual de motociclistas va lleno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de cada lado. ¿Qué significa? Ya saturaron el carril real los motociclistas. Una motocicleta más y se van a quedar paradas, Y si se quedan paradas las motocicletas en el periférico y en la fila para entrar, se va a parar todo. Bueno, y hay que entender algo, los reglamentos de tránsito que no los respetan, que los inventan, ellos mismos los motociclistas, no fueron hechos para motocicletas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues recortarle al tema, recortarle y tal vez hasta aumentar el precio de la gasolina, yo no sé. ¿Qué hay que hacer para implementar esto? Lo mismo, decisión estatal, exigencia social, convencimiento de la ciudadanía. Siguiente, por favor. Ahora viene la generación eléctrica. Y en generación eléctrica no va a ser con viento y con sol. Y desgraciadamente, yo apoyo, simpatizo, conozco personalmente a la presidenta, pero la presidenta quiere que todo sea renovable. Para que sea renovable se requiere de baterías y las baterías son muy caras. Y apenas ayer o antier descifré algo que yo no entendía porque me dijeron, el SENACE las exige. En el SENACE me lo dijeron, vienen con baterías y ya sé la proporción y ya está en el periódico. Vienen con 30% de capacidad de las plantas nuevas de viento y sol, principalmente de sol, con 3 horas de capacidad de generación de energía. Pero entonces, hay ahí un manejo, que no voy a entrar en él, de dónde localizar en la contabilidad los costos de las baterías. Y lo cierto es que no van a aparecer de manera fácil. Y entonces, la realidad de, si le mueves un poquito para ver esta gráfica bien, la realidad del costo en dólares o pesos por kilowatt hora de la energía que viene de los bancos de baterías, pero además de los bancos de baterías del mayor tamaño, o sea, a escala del sistema eléctrico nacional, el costo va para abajo, porque todo el mundo dice, va para abajo, y ya bajó mucho. Sí, va para abajo y ya bajó mucho, pero en este año, en el año o en los tiempos que corren,
estamos hablando de 300 y tantos dólares por, no por megawatt hora, por kilowatt hora. Entonces, ¿cuánto es eso? 1000 veces más caro, 2000 o 3000 veces más caro que la más cara de las fuentes de energía. Un ciclo combinado bien hecho en este momento con gas de $5, con las plantas caras, etcétera, puede producir electricidad a 50 o 60 dólares por megawatt hora. La tarifa, ¿en cuánto está? En 100, 120 dólares por kilowatt, por megawatt hora. ¿Qué es eso de energía de 350 dólares por kilowatt hora? Entonces, donde quiera que haya baterías, como en California, en el ISO, por ejemplo, cuestan mucho. Si aquí va a haber proyectos, ¿cuánto van a ser? 1000, 2000, 6000 megawatts de solares y de viento, en quién sabe qué proporción de inversión, porque la CFE no tiene dinero, pero lo que sea, con bancos de baterías, va a ser electricidad muy cara, que finalmente vamos a pagar entre todos. Bueno, y luego vamos a hablar de la diversidad tecnológica real. Adelante, por favor. ¿Cómo es la composición dividida por tecnologías? Más adelante, por favor. Ese reporte es un reporte muy famoso del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, que se llama Proyecciones de Costo para Almacenamiento en Baterías a Escala de Compañía Eléctrica. Yo creo que no hay nada mejor que ese, pero ahí está por si lo quieren ver. Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo se genera la electricidad en México? Con termoeléctricas, punto. Un poquitito con geotermoeléctricas, 1000 megawatt hora, 1 millón de megawatt horas por mes de nucleares, muy poquito de viento, muy poquito fotovoltaica y una muy seria participación hidroeléctrica. Adelante, por favor. A esa gráfica le recortamos la termoeléctrica, entonces ahora sí, ¿cómo se dice? La chiquillada. La chiquillada es hidroeléctrica, chiquillada muy seria, con aportaciones estacionales por la temporada de lluvias y por el verano. La nuclear, constante, 1 millón de megawatt horas por mes. Y luego la chiquillada real, viento, fotovoltaica y, ¿cuál me falta aquí? Hidronuclear, viento, fotovoltaica, y geotérmica. Entonces, a ver, que yo escuche, y a lo mejor no leo todos los periódicos, el plan de este gobierno de crecimiento de la capacidad de la generación es con renovables. Sí, también 5,000 o 6,000 de ciclo combinado. Pero entonces, generan muy poquito. Nos hace falta más capacidad y más generación. Salir de ser la chiquillada a ser la principal, no es por ahí. Adelante, por favor. Más adelante, por favor. Menos, por favor. Pues aquí hay una clave. La generación hidroeléctrica es la segunda gran fuente. Y aquí hay, insisto, son cosas que descubro yo y me sorprendo, pero nadie más me las había dicho. A lo mejor no estoy en todos los medios de información, pero a ver, hay un catálogo, hay un programa de construcción de hidroeléctricas que existió en la programación de la CFE hasta 2013, donde se incluían 45 proyectos y más de 11,500 megawatts de capacidad de generación hidroeléctrica.
Entonces, por ahí, esa es una de las siguientes medidas que yo pido, que recomiendo. Más adelante, por favor. Y para esto tenemos que hacernos cargo de dos mitos que andan por ahí, que nadie los defiende, pero son mitos muy pesados. Uno, los proyectos hidroeléctricos son aborrecidos por las comunidades. Y dos, las presas causan impactos ambientales muy fuertes. Y entonces, pues, solamente habría que preguntarse cómo sería este país sin 60 plantas hidroeléctricas que tenemos, sin Infiernillo, Malpaso, Chicoacén, Angostura. Por supuesto, puse la boquilla porque es de Chihuahua, Iztapantongo, El Novillo. O sea, ¿cómo sería? No hay tal de que ya no vamos a ser hidroeléctricas. Hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Y la afectación a la comunidad, y lo he expuesto con más detalle, hoy no me voy a clavar en eso, pero si los desarrollos hidroeléctricos se hacen con las comunidades, pueden jalar. Si no, no. Y entonces, las comunidades tendrán que encontrar beneficios identificables en cada proyecto. Si los proyectos hidroeléctricos son contra ellos y aplastando a esas comunidades, no va a haber nada. Entonces, mi propuesta de política ya no energética, sino más amplia es, hagamos algo para que la resistencia social se transforme en apoyo. Y por supuesto, revisemos la ingeniería, los diseños. Fin de tiempo. Entonces, enumero rápidamente. Más hidroeléctricas. Avanzamos, por favor. Firme decisión, firme conciencia, firme educación social. Avanzamos. Más nucleoeléctricas, más nucleoeléctricas. Hidroelectricidad, nucleoelectricidad, geotermia, es muy difícil técnicamente. Eso puede ser una de las partes por las cuales no los hacemos. Pero entonces, tenemos que tener la decisión estatal, tenemos que dominarlos, volver a dominarlos, y tenemos que tener conciencia y apoyo social. Más geotérmicas, adelante por favor. Adelante por favor. Un plan de salida de los combustibles fósiles valientemente expuesto, porque nos da miedo, y por ejemplo, da miedo decir ya no se va a consumir carbón de Coahuila, se nos van a enojar, pero junto con el carbón de Coahuila se importa por el Pacífico. Plan de salida. Siguiente, por favor. Una propuesta que la quisiera discutir con ustedes en otro momento, que es pago de excedentes a la generación distribuida. Pago de excedentes. Actualmente la CFE escamotea ese pago y a veces la paga si uno se le exige, pero pago de manera que hay un incentivo para que alguien ponga no 1000 watts de paneles, sino 5000. La siguiente, por favor. Y en resumen, promover la discusión entre la sociedad con el gobierno, con el Congreso, para que estas medidas u otras se piensen y en su caso se apliquen. Yo creo que son buenas, habría que hacer todos los cálculos, toda la planeación, que tengamos el máximo reducción de eficiencias por el mínimo costo y que seamos parte del combate al calentamiento global, parte mundial. Muchas gracias.